La muerte de Alan García, el TPP, algunos de los temas que han estado en la agenda estos días y que queremos conversar junto al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Daniel. Qué gusto de saludarlo. Muy bien, senador. Queremos partir por un tema de contingencia de hoy, lo que está ocurriendo con el tema de los medidores inteligentes y este reconocimiento del gobierno de que ya se están pagando. ¿Qué le parece la solución que se le está dando a este problema diciendo que es voluntario ahora el reemplazo de los medidores? Bueno, mire, a mí me parece que de todas las soluciones que se han dado parece ser la menos dañina para la gente. La gente que quiere tener el nuevo medidor lo tendrá, los que quieren quedarse con el antiguo se quedarán. Y bueno, pero seguramente poco a poco van a ir cambiando todos hacia el más nuevo, ¿no? Pero todavía sigue siendo un abuso que se los cobren, porque el que otorga el servicio es la empresa, y la que pone el medidor para poder cobrar sus servicios es la empresa también. No sé por qué el público tiene que pagarlo, me parece francamente impropio. Coincide. Pero en fin, sí, entre tanto por haber una solución transitoria de este tipo, pero yo insisto en que la empresa debería pagar debería ser, que los medidores deberían ser de cargo de la empresa. Senador, ¿coincide con su correligionario y exministro de Energía, Máximo Pacheco, quien dice que le pasaron un gol al gobierno de la presidenta Bachelet en este tema? Bueno, yo no sé, yo no estaba en ese gobierno, Máximo estaba ahí, él debe saber mejor qué cosas se hablaban y qué cosas no se hablaban, qué compromisos se tomaron, de qué cosas se conversó. Yo tengo entendido que él tenía una opinión bastante positiva de los medidores, pero ciertamente se instalaron después, ¿no? Pero yo la verdad es que le confieso que yo no habiendo sido parte de ese gobierno, estoy menos calificado que él para afirmar eso, ¿no? ¿Pero le parece leal esa crítica de alguien que fue ministro de Energía precisamente de ese gobierno? Mire, yo no creo que sea bueno que uno critique a su propio gobierno, aunque probablemente él ya había salido desde antes, ¿no? Pero la verdad es que no he tenido oportunidad de conversar este asunto con Máximo, entonces me guardo una opinión. Repito, él debe saber de esto. Yo escuché un video de él en que él hablaba de los medidores inteligentes como una buena cosa, una entrevista en Publimetro más bien, en que él hablaba de lo bueno que eran estos medidores inteligentes. Probablemente él no sabía en ese momento que el costo se le iban a cargar a los consumidores, ¿no? Senador, hablando de temas que ocurrieron bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que ahora son vistos con crítica por la actual oposición, ¿qué le pareció que la gran mayoría de la actual oposición votara en contra de la ratificación del TPP en la Cámara de Diputados? Mire, creo que hay dos cosas aquí, ¿no? En primer lugar, yo creo que efectivamente este tratado tiene el mérito no solamente de haber sido discutido durante el gobierno de Bachelet, ¿no?, sino que además que es un tratado importante, grande, con todos nuestros socios del Asia-Pacífico, menos las dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Y por lo tanto, lejos de involucrarnos en la batalla que hoy día existe por el predominio tecnológico entre ambos países, nos conecta de manera directa con un grupo de países que, como nosotros, compartimos el área del Pacífico, compartimos un espacio, tenemos acuerdos, tenemos comercio importante con ellos, y por lo tanto creo que debía haberse mirado con más cuidado. Mi impresión es que aquí ha habido una disputa más bien mediática y que los méritos del tratado fueron dejados de lado por mucho, más bien por el segundo asunto que hay que decir, y es que hoy día tanto desde la izquierda como desde la derecha existen movimientos nacionalistas que cuestionan mucho el tema del libre comercio, ¿no? Y eso ciertamente ha repercutido. Hoy día es más fácil, es más popular oponerse a los acuerdos comerciales que lo que era hace un par de décadas atrás, ¿no? ¿No fue capaz la centroizquierda de establecer un caso para defender esto ante la oposición muy clara, por ejemplo, del Frente Amplio y del Partido Comunista? Mire, el problema para mí no es ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. La verdad es que el único senador que hay del Frente Amplio en el Senado, el único miembro del Frente Amplio que está en el Senado, el senador Latorre, ha votado consistentemente todos los acuerdos comerciales en contra. Entonces eso no era ninguna novedad, ni la oposición comunista tampoco. Lo nuevo y lo realmente negativo es el voto contrario de todos los diputados socialistas y PPD, con una sola excepción. Y eso ciertamente revela un cierto desentendimiento entre los que están trabajando en esa materia y las bases y los parlamentarios, ¿no? Porque es raro que este acuerdo que fue firmado durante el periodo de la presidenta Bachelet
que fue apoyado por el ministro de la presidenta Bachelet, que fue trabajado por el negociador, era un miembro del Partido Socialista. Nadie ha tenido ni un solo voto en el Congreso, me pareció extraño eso, ciertamente. Yo espero que en el Senado nos vaya mejor, en realidad. Y el hecho de que ese ministro, Heraldo Muñoz, que hoy es presidente del PPD, no haya podido convencer a sus propios parlamentarios de votar a favor, ¿debilita su liderazgo? Mire, yo no me meto en los asuntos de otros partidos, ese es un problema que él discutirá con su partido, con su bancada. Yo la verdad es que no prefiero no opinar sobre lo que ocurre en otros partidos que no sean el mío. Y usted, senador, ahora esto va al Senado, por cierto, le toca votar a favor. Entiendo de lo que ha dicho que usted votaría a favor de este proyecto. Estamos citando ya a la ministra subrogante, porque el canciller va a estar en China con el presidente, y al director general económico de la Cancillería, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para empezar la discusión el próximo martes. Esperamos escuchar la opinión de una cantidad de expertos, de los que quieran hablar también. Ojalá lo podamos pasar a sala pronto para tomar la decisión respectiva. ¿Y usted va a votar a favor? Sí, yo soy partidario de votarlo a favor. Creo que todas las críticas que se hacen se refieren a temas que ya están en otros tratados de libre comercio con los mismos países, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos de solución de controversias los tenemos en todos nuestros tratados con todos los países que están en este acuerdo, con la excepción de Brunei, Singapur y algún otro que se me escapa. Entonces, a estas alturas entrar a discutir esos temas, la verdad es que ya es más bien retórico. Senador, los tratados ya existen. Ahora, sí, si alguien lo quiere denunciar o desahuciar, esa es otra cosa. Pero negarse a aprobar ahora lo que ya se aprobó es un poquito discutible. Otro tema que sin duda ha marcado estos días es el suicidio del expresidente peruano Alan García cuando iba a ser detenido por la indagación del caso Odebrecht. ¿Qué imagen cree que iba a quedar de Alan García para la historia? Mire, Alan García es una personalidad fundamental en la vida política del Perú, ¿no? Desde los años 80 hasta ahora. Él llegó al gobierno en condiciones bastante distintas las dos veces. No es demasiado común. En Chile existe el caso del general Ibáñez, ¿no? Que un presidente se reelija tantos años después de la primera vez. Y es menos común aún que cambie tanto de política entre un periodo y el otro. Alan García acompañó un periodo bastante, yo diría, especial de la historia del Perú cuando se volvía recién a la democracia hacía muy poco. Su gobierno tuvo una característica muy populista. Él salió de ahí, no salió bien de ahí, incluso se fue del país después de eso. Pero luego volvió y fue reelegido y creo que hizo un gobierno que a todo el mundo le pareció muy notable. Él era un político era un muy buen comunicador, era un hombre muy sugerente, muy inteligente, argumentaba bien, hablaba tremendamente bien y además un hombre muy popular en su país, ¿no? Y yo la verdad es que creo que su propia personalidad, la propia forma en que él enfrentaba la vida, lo llevó a pensar que en realidad no tenía por qué pasar por lo que habían pasado todos estos otros presidentes que han sido arrestados, detenidos por meses y maltratados durante bastante tiempo, ¿no? Él decidió que no lo iba a aceptar y tomó su decisión. Yo nunca he sido muy comprensivo para los suicidios, pero me merece respeto y entiendo que esa era la decisión que él probablemente había tomado desde mucho antes. Precisamente, senador, se ha puesto atención en que en los últimos 35 años todos los presidentes electos en ese periodo por voto popular en Perú, todos están siendo investigados o están en problemas graves por la justicia, detenidos, sometidos a proceso, prófugos incluso, etcétera. ¿Eso para usted significa que hay un alto grado de corrupción en Perú o más bien que las instituciones judiciales están funcionando adecuadamente en ese país? Mire, yo creo que las instituciones judiciales están funcionando adecuadamente, en Perú no lo niego. Francamente, a mí me ha parecido siempre muy cuestionable, no solamente en Perú, sino en otros países, el hecho de que las personas, por el solo hecho de estar siendo investigadas o de haber sido imputadas, sean puestas en prisión con tanta facilidad. Eso no ocurre en otros países, en el mismo Estados Unidos, que es por así decirlo, que es claramente el país que tiene más presos en este mundo, ¿no? Tiene el triple de los presos por habitante que tiene el nuestro, por ejemplo, más del triple. Y sin embargo, la gente va a la cárcel una vez que fue condenada. En Perú se hace esa cosa bastante rara de que se le toma preso para empezar a investigarlo. Y eso ciertamente hace que uno tenga una cierta reserva respecto a ese sistema. Pero yo creo que el sistema es sin embargo,
no creo que se investiguen cosas que no ocurren, ni mucho menos, ¿no? No creo que haya muchas persecuciones políticas, pero, digámoslo francamente, el proceso es bastante humillante, ¿no? Ahora, yo no creo que nosotros le podamos dar lecciones a mucha gente tampoco, porque yo creo que no tenemos estos casos nosotros en Chile. Aquí la justicia funciona bastante bien también y examina bien ese tipo de procesos. Ahora, quién sabe si los hubiera examinado en los años 70 y 80, con qué se habría encontrado, porque hay mucha gente que se hizo muy rica en esos años. Ahora, en Chile también tenemos casos, por ejemplo, el caso de SQM, que cuando han involucrado un amplio espectro político, las investigaciones finalmente no han podido seguir por distintos mecanismos, porque el Servicio de Impuestos Internos no se querella, los fiscales son sacados de las causas. ¿No hay también una cierta defensa corporativa de la política en Chile cuando hay causas que pueden involucrar a los excombatientes? Creo, Daniel, que usted lo sabe bien, usted ha investigado bien estos temas, casos como los que se han planteado de que alguna persona haya recibido varios millones de dólares por su participación en el gobierno. Repito, en las últimas décadas no han ocurrido, usted lo sabe bien. O sea, no comparemos una cosa con otra. Ahora, yo creo que ocurrieron probablemente algunos casos así en los 70 o en los 80 cuando había dictadura y nadie se preocupó de investigarlo, por cierto. Pero, senador, sin pretender hacer una comparación exacta entre casos como Odebrecht y SQM, que evidentemente son muy distintos, sí ha habido casos judiciales que han involucrado a políticos en Chile y en general no han podido avanzar demasiado. ¿Cuál es el análisis que hace sobre eso? Yo la verdad es que no creo que no conozco ninguno que no haya podido avanzar demasiado. La verdad es que lo que pasa es que el tipo de delitos de los cuales se acusaba era delitos que tenían penas bastante menores que las que tienen en otros casos. Pues. Si hay un caso de cohecho en que una empresa extranjera le haya pagado a alguna persona del mundo político varios millones de dólares por prestarle algunos servicios, yo no recuerdo ninguno. Si usted me puede recordar alguno, me parece interesante. No, le puedo recordar casos de investigaciones por delitos tributarios que no pudieron seguir en Chile porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó querella. Pero estemos de acuerdo en que los delitos tributarios que se han cometido, esos han sido penados, algunos han tenido penas de cárcel, otras penas suspendidas, pero la verdad es que son de menor, no son de la misma cuantía que han sido algunos de los que ustedes están investigando en otros países, ¿no? José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista. O sea, yo creo que es una buena cosa, deberíamos estar contentos de que sea así. Parece que hay un ambiente como de frustración porque no han ido presos los presidentes y los ministros y otra gente. A mí eso me parece que es un mérito del país, no es algo negativo. La pregunta es si esa falta de persecución penal se debe necesariamente a que los casos no existen, que no hay corrupción o que también hay trabas para realizar la investigación de esos casos. Esa es la pregunta que se plantea. No, yo no creo, yo creo que eso es una pregunta errónea, porque hay que ver el tamaño de los casos y el grado hasta que han llegado a las investigaciones, que han sido bastante profundas a mi juicio. Senador José Miguel Insulza, gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches, que esté muy bien.